Hay infancias que parecen ligeras, pero que guardan la fuerza de una pregunta que nos persigue durante años. ¿Quiénes éramos antes de aprender a disimular? A Nené la llamaban traviesa desde que tenía memoria. Era una palabra que en su casa se decía con mezcla de ternura y cansancio. Algunos la pronunciaban como reproche, otros como celebración, pero para ella era simplemente un recordatorio de que, donde quiera que estuviera, algo en su espíritu iba siempre un paso por delante de lo permitido. Vivir con ese impulso, curioso, inquieto, rebelde, sin manifiesto, la llevaba a moverse por la casa como si el mundo fuera un territorio a medias conquistado. Su madre decía que Nené era un remolino con ojos. Su padre, más silencioso, la observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que la vida no siempre era amable con quienes no sabían contener su luz. La casa donde crecieron era humilde, con techos altos que crujían en la madrugada y ventanas que dejaban pasar la brisa del patio. Allí vivían también su abuela, una mujer de manos sabias, arrugadas por el tiempo, y su hermano mayor, Julián, paciente como una piedra de río. La travesura de Nené no era la de romper cosas ni desobedecer por capricho. Su travesura era otra: preguntar demasiado, moverse demasiado, sentir demasiado, querer entender la vida con una intuición que inquietaba a los adultos. Había días en que preguntaba por qué la gente gritaba cuando lloraba, días en que quería saber por qué la luna se veía más grande en algunas noches, y otros en que observaba las discusiones de los adultos como si buscara un mapa para entender sus contradicciones. La abuela solía decirle: «Tienes un corazón que te queda grande, niña. No es malo, pero te va a doler». Nené no entendía del todo, pero cada vez que la abuela decía esas palabras, algo dentro de ella se encogía y se expandía a la vez. Un mediodía cualquiera, cuando el calor hacía vibrar el aire, ocurrió la travesura que cambió algo más que una tarde. Julián tenía sobre su mesa una caja de madera. Era de su padre, y la cuidaba como si dentro guardara un pedazo secreto del mundo. Nené la había visto 1000 veces sin tocarla, pero ese día, el silencio de la casa, el aburrimiento del calor y una punzada inexplicable de curiosidad le hicieron acercarse. La caja estaba cerrada, pero no trancada. Tenía un pequeño broche que cedió con facilidad. Nené abrió la tapa y contuvo la respiración. Dentro había objetos que no comprendió del todo: un reloj detenido, una foto antigua de sus padres de jóvenes, un pañuelo blanco doblado con perfección y una carta amarillenta, como si la vida hubiera pasado por ella con los años. No era una caja misteriosa, era una caja íntima, un nido de recuerdos que su padre guardaba lejos del ruido cotidiano. Nené, sin saber por qué, tomó la carta, la abrió despacio y su mirada cayó sobre palabras que no entendía totalmente. Lamento, perdón, debí quedarme, te extraño, volveré algún día. La letra no era de su padre, era de alguien más, un nombre que ella nunca había oído, pero que tenía la dulzura rota de quien se va y se arrepiente. Antes de poder leer más, oyó pasos. Era su padre. Nené se paralizó. La carta temblaba en sus manos. «¿Qué haces?», preguntó él, con una voz que no usaba casi nunca. No era grito, no era enojo, era dolor. Nené bajó la mirada, cerró la carta con torpeza y la devolvió al cofre. Sus manos pequeñas temblaban. «Lo siento», dijo.
Solo quería saber qué guardabas. No entendí que era tuyo, de verdad tuyo. Su padre respiró hondo, como quien lucha por no derrumbarse delante de su propio hijo. Cerró la caja, la tomó entre las manos y durante un instante eterno, Nené creyó que él iba a alejarse sin decir nada, pero se sentó. Y con un gesto lento la invitó a sentarse también. «Eso que viste, no debiste verlo», comenzó. «Pero ya está, y no voy a mentirte». Nené lo miró con miedo, pero también con esa valentía infantil que no se aprende, se trae. «Esa carta», dijo él, «es de alguien que me hizo daño, y me hizo bien al mismo tiempo. Alguien que me enseñó cosas que no supe manejar en su momento. La guardo porque me recuerda quién fui y quién no quiero volver a ser». Nené no entendía del todo, pero sintió la seriedad profunda de las palabras. «No es tu culpa», dijo ella, y lo dijo sin saber por qué, pero con una certeza que solo tienen los niños sensibles. Su padre cerró los ojos. Un nudo se le formó en la garganta. «No», respondió él, «pero tú no tenías que cargar con esto. Hay dolores que no te corresponden todavía». Nené bajó la cabeza. Por primera vez comprendió que su curiosidad tenía peso. No siempre era travesura, a veces era invasión. La abuela encontró a ambos sentados en silencio, con la caja entre ellos. No preguntó nada, se sentó a su lado y puso una mano en la espalda de Nené. «La vida de los adultos es complicada, niña», murmuró. «Tú solo estabas intentando entender. Pero hay cosas que solo pueden verse cuando el corazón ya tiene callos». Nené sintió un dolor nuevo, el de haber cruzado un límite sin querer. Esa noche no pudo dormir. Miraba el techo. Escuchaba el ruido del patio. Pensaba en la carta, en la tristeza de su padre, en la frase de la abuela. Un corazón grande duele. Y por primera vez entendió que la travesura no siempre es juego, que la curiosidad no es inocente, que crecer duele un poco y enseña otro poco. Pero no todo quedó allí. La travesura, que podía haber sido un problema, se convirtió en un puente inesperado. Durante los días siguientes, su padre comenzó a hablar más, no de la carta, pero sí de su pasado, de decisiones tomadas con miedo, de errores y de aprendizajes, de heridas que uno se hace sin querer y que cuesta años cerrar. Y Nené, lejos de alejarse, aprendió a escuchar sin invadir. Su relación cambió, se volvió más sincera, más madura, más humana. Lo que comenzó como una falta infantil terminó siendo una oportunidad de encuentro, un recordatorio de que a veces los adultos también necesitan que los mires sin juicio y sin miedo. Con el tiempo, la familia dejó de usar la palabra traviesa con el mismo tono. Seguía siendo inquieta, sí. Seguía preguntando, seguía explorando. Pero algo en ella se había afinado. Sabía que el mundo interior de las personas era un territorio delicado, no un cajón que podía abrirse sin permiso. Y sin embargo, esa curiosidad que ella cargaba, esa intensidad a veces incómoda, terminó convirtiéndose en su mayor fuerza. De adulta, Nené sería psicóloga, una mujer que escuchaba con atención y preguntaba con sensibilidad, que sabía leer silencios y tocar heridas sin hacerlas sangrar. Cuando su padre envejeció,
Ella fue quien lo acompañó, quien entendió sus silencios mejor que nadie, quien sostuvo sus miedos con suavidad. A veces él la miraba y decía: «La mejor travesura que hiciste fue crecer». Y ella sonreía, porque sabía que dentro de ella aún vivía la niña de ojos curiosos. Pero ahora su energía tenía rumbo, tenía propósito, tenía ética. Su corazón seguía siendo grande, pero ya no dolía por exceso, dolía por compasión. Y eso, en una vida humana, es una forma hermosa de madurez. No hay infancias perfectas, solo caminos donde aprendemos, a veces con torpeza, la frontera entre mirar y comprender. Nené nos recuerda que crecer no es apagar la curiosidad, sino aprender a usarla sin herir, y que si se dirige hacia el amor, hasta la travesura más inocente puede transformarse en un puente. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si algo de esta historia resonó contigo, guárdalo un momento en silencio. A veces las palabras necesitan reposo para revelar lo que de verdad quieren decir. En Voces de nuestras raíces, seguimos explorando relatos que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y qué hilos invisibles nos sostienen. Si deseas continuar este viaje de reflexión y memoria, puedes suscribirte o volver cuando necesites compañía tranquila. Que la noche te encuentre en paz y que tus raíces te sigan hablando con su voz más profunda. Hasta la próxima.